¿ya? Imagínense que tengamos un elemento de hormigón armado, que tenga armadura arriba y abajo. A esta armadura de acá la vamos a llamar AS1 y esta de aquí arriba AS2. Yo les pregunto, si este elemento estuviera sometido a un esfuerzo de tracción en su centro de gravedad, el centro de gravedad de la sección, ¿qué va a pasar si solo estuviera sometido a un esfuerzo de tracción? ¿Cómo nada? ¿Cómo que nada? Se tracciona, exacto. ¿Ya? Si hubiera un esfuerzo normal, la barra se va a traccionar. ¿De acuerdo? Se va a traccionar esto. Esto va a venir así. Viene esto y se tracciona. Se tracciona. Ahí. O sea, se alarga básicamente. Se alarga. ¿Ya? Se alarga. Obviamente, si se va a alargar el elemento, no se olviden que el hormigón y el acero trabajan juntos. O sea, los dos van a la mano, ¿no? Y los dos juntos trabajan. O sea, aquí van a... Esta armadura también se va a alargar. Va a alargarse junto al hormigón. ¿De acuerdo? Se va a alargar junto al hormigón. Bien. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que me permite la norma que se puede alargar esto? Tiene un límite. 10 por 1000, exacto, este es el límite. 10 por 1000 es lo máximo que puede alargarse el hormigón, pero es lo máximo que puede alargarse el elemento de hormigón armado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo supero eso? Pierde la adherencia, ¿no? Exacto, o sea, imagínense, si yo lo alargo así bastante, el hormigón, aparte de que se va a empezar a fisurar, se va a desprender, se va a salir el hormigón y lo va a dejar expuesto al acero. Es decir, ya no va a trabajar como un elemento de hormigón armado, simplemente se trabajaría como un elemento de acero nada más. Exacto, es lo máximo. Bien, ahora, otro concepto muy importante. ¿Qué es el eje neutro? ¿Qué es el eje neutro? Bien. ¿Qué hipótesis es la que me decía que las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación? La de Bernoulli, exacto, la hipótesis de Bernoulli. La distancia que hay entre el borde comprimido con la intersección entre el plano sin deformar con el plano deformado, eso es lo que conocemos como eje neutro verdadero, la profundidad del eje C, ¿no? Pero la profundidad del eje neutro verdadero o distancia C. ¿De acuerdo? Entonces, viendo este dibujo, ¿dónde se intercepta el plano sin deformar con el plano deformado? En el infinito, ¿no? Exacto. Es decir, aquí el C es igual a infinito, ¿no? Cuando en realidad sería menos infinito, ¿no? Va hasta arriba. Bien, exacto. Ese es uno de los límites del dominio. Vamos a ir colocando acá cuáles son los límites, entre dónde a dónde están los dominios. Entonces, C, uno de los límites del dominio 1 viene a ser el menos infinito. ¿Cuál debería ser el otro límite? Bien, fíjense en esto. El ingeniero le llama, ¿no es así? Cuando dice, cuando el eje neutro está por debajo, eso es positivo o negativo. Positivo, exacto, y está por arriba es negativo. Eso es importantísimo. Miren. Entonces, ese es uno de los límites, perfecto. ¿Cuál debería ser el otro límite? Dice, es cuando ¿ya? el eje neutro vale 0, es decir, cuando vale acá, es decir, cuando se interceptan, miren, el plano sin deformar con el plano deformado se interceptan justamente acá, y a partir de aquí es que empezamos a medirlo. O sea, cuando C vale 0, ¿de acuerdo? Ese es el otro plano. C es igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, todas las deformaciones que estén en este rango comprenden a lo que sería el dominio 1, ¿no? Si tomamos este punto de acá como un pivote, ¿no? Un punto donde empezamos a hacerlo girar, un punto pivote. Entonces, el dominio 1 está comprendido cuando, ¿ya? Cuando la profundidad del eje neutro está entre menos infinito y 0. Cuando está entre esos dos, decimos estamos en dominio 1, perfecto.
Ahora, si estamos en dominio 1, porque no se olviden que su práctico les pedía calcular las deformaciones y las tensiones, ¿verdad? Eso es lo que les pedía. Si estamos en dominio 1, ¿ya? Mucho ojo con esto. Este de aquí, ¿qué vendría a ser esta deformación? Exacto, de la armadura AS1, ¿no ven? El ES1. Este de aquí, si se dan cuenta, el S1 puede oscilar desde aquí hasta acá o puede irse hasta allá, ¿no? O sea, fíjense, si solamente hubiera un esfuerzo de tracción, las dos barras se traccionan al mismo tiempo, ¿no? Es decir, las dos deformaciones valen lo mismo. Pero, si aquí el plano se deforma, ¿ya? Se deforma entre este plano y este de acá, el S2 va a ir variando, ¿ya? El S2 va variando. Ahora, el S2, yo tengo aquí que fijarme mucho en esto. Mira, si estoy en dominio 1, S1 va a valer 10, ya va a valer 10 por 1000. Así, hasta ahí no tenemos lío, esto acá es seguro. Ahora, lo que no estamos seguros es sobre el S2. No sabemos si este S2, cuánto es lo que se está deformando, hay que calcularlo. Ya vamos a ver cómo se calcula eso. Ya hay que calcularlo el S2. Entonces, el S2 no sabemos, es un valor variable. ¿Ya? Es un valor que tenemos nosotros que definir. Entonces, el S2 está entre dos valores. ¿Ya? Va a estar, bueno, el S2 puede estar entre 0, bueno, en realidad no es 0 exactamente, es un poquito más de 0. Entonces no me gusta mucho decir que es 0, mejor digamos esto. El S2 puede ser, ¿cuáles serían sus dos situaciones? Miren. Si el eje neutro vale menos infinito, el S2 ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale si el sigma E, pero si el C es menos infinito? ¿Cuánto vale S2? ¿Cómo? Exacto, 10 por 1000. Pero vemos que el S2 no necesariamente va a estar, ¿no? ¿Así? No necesariamente, si está en dominio 1, no necesariamente vale 10 por 1000. Puede valer de 10 por 1000 para abajo, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeño. O sea, el S2 más exactamente es menor o igual al 10 por 1000. Hay que calcular el S2. ¿De acuerdo? Hay que calcular el S2. ¿Cómo calculamos el S2? ¿Cómo creen que calcularíamos el S2? Fíjense que este plano deformado dijimos que está entre estos dos valores, ¿no? El plano deformado puede estar en cualquiera de estas posiciones, en cualquiera de estas, ¿no? En cualquiera de estas. Digamos que la profundidad del eje neutro está por acá, digamos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que está acá. Digamos que está ahí. Entonces, la intercepción entre el plano sin deformar con el plano deformado me va a dar la distancia C. En este caso, la distancia C va a ser una distancia negativa, ¿no es así? C sería una distancia negativa porque el ingeniero dice el eje neutro que está por encima del borde comprimido es negativo. Entonces, esto acá va a ser una distancia C negativa. ¿De acuerdo? Sería un C negativo. Ahora, viendo ese dibujo, ¿cómo podríamos calcular S2? Voy a volver a dibujar este triángulo. Voy a dibujar ese triángulo que hay aquí, donde está el S1. S1. ¿Cómo podríamos calcular el S2? En este ejemplo, el de acá, el que estoy jugando con color azul. O sea, en este ejemplo donde estoy de color azul, aquí estaría el S2, ¿no? ¿Cuáles serían las distancias? Veamos. Desde aquí, desde el borde comprimido hasta la armadura AS1, ¿cómo se llama esta distancia? Altura útil, ¿no? Exacto. Fíjense, altura útil más la distancia C va a ser toda esta distancia acá, ¿no? De aquí hasta acá. Es decir, toda esta distancia de acá se llama altura útil más C. C lo vamos a tomar en valor absoluto, para no confundirlo con la C. ¿Cuánto sería esta distancia de acá, que hay aquí? Exacto. Si este de aquí es un recubrimiento mecánico R2, esta distancia de acá
Esta distancia de acá va a ser C en valor absoluto más el R2. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vamos a obtener la deformación del acero. Entonces, ¿cómo podemos calcular la deformación del acero? Por relación de triángulos. Ya, tangente, no es así, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, por una relación de triángulos vamos a tener esto. S2 dividido C más R. C más R2 igual a S1. S1 lo bueno es que es dato, ¿no? Dijimos siempre va a valer 10 por 1000. Este aquí es dato. Y aquí abajo D más C o C más D, lo mismo. ¿De acuerdo? Así es como calculamos el S2 en dominio 1. ¿Ya? Esto aquí lo voy a borrar, solamente era de guía para que sepan de dónde sale esto. Así es como calculamos tranquilamente el S1. Pero hay un detalle. El S1 puede tener dos valores, puede estar entre dos situaciones. El S1 está entre dos situaciones. ¿Cuáles son? Hay dos situaciones. Dice, S1 puede valer entre 2 por 1000, así, y 3 por 1000. Así puede estar entre esos dos valores. ¿Ya? Entre los dos valores. Si el S1 está entre estos dos valores, ¿cuánto vale su tensión? ¿Cuánto vale la tensión acá? La tensión del acero. Tensión de fluencia, ¿no? Bien. Si está entre esos dos valores, exacto. La tensión del S2, ¿no? Del chipano. El S2. Si el S2 está entre 2 por 1000 y 3 por 1000, la tensión del S2 es igual a la tensión de fluencia. Pero, si el S2 es menor o igual al 2 por 1000, ¿cuánto vale su tensión? ¿A qué es igual su tensión? ¿A qué creen que sería igual la tensión? ¿Cuál era una de las hipótesis? No se olviden, las hipótesis son la base. Son 5 hipótesis que maneja el ingeniero Quilla. Tienen suerte porque el ingeniero Tito maneja 7. Las hipótesis que maneja el ingeniero Quilla son, una de ellas es el diagrama de tensión de formación del acero. ¿Cómo viene a ser el diagrama de tensión de formación del acero? El diagrama simplificado, ya no el diagrama real. Son dos diagramas. Uno es el real, el que han visto ustedes, el Reci 1, ese diagramita que hacía el ingeniero Belmonte, ese es el diagrama real. Pero por simplificación la norma hace esto. ¿Ya? Viene aquí una recta, viene aquí perdón, una línea inclinada y una recta. Ese es el diagrama simplificado. Esto de acá ustedes lo conocían en Reci 1 como la zona elástica, ¿no? En esta zona es donde se cumple la ley de Hooke. La ley de Hooke. Aquí es 10, ¿no? Sí. Aquí. Y aquí era, no, tampoco así, es ella. Ay, papá. Me estoy chupando con la del hormigón, ¿no? Eso es bien similar. Ahora sí, esto ya tiene más sentido. Ahora, ¿qué quiere decir? Fíjense que esto está basado en este diagrama. Está basado en este diagrama. ¿Ya? Hasta acá viene a ser la deformación de fluencia. ¿Ya? Hasta acá viene a ser la deformación de fluencia. ¿De acuerdo? Dice, si la deformación del acero S2 es menor que la deformación de fluencia, yo estoy en la zona elástica. ¿De acuerdo? Estamos en la zona elástica. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esta tensión de acá si estamos en la zona elástica? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué venía a ser módulo de elasticidad longitudinal? Esto es de ley de Hooke, ¿no? ¿Qué venía a ser el módulo de elasticidad longitudinal? La tensión sobre la deformación, ¿no? Exacto, muy bien. Ese es el módulo de elasticidad, no es más que la relación entre la tensión y la deformación. Entonces, esto va a ser dato, porque esto lo vamos a calcular.
Despejando de acá, entonces la tensión S2 no es más que el módulo de elasticidad del acero por la deformación que tengamos. Entonces, ¿cómo calcularíamos la tensión si estamos en esta situación? Simplemente multiplicando módulo de elasticidad por el S2. ¿De acuerdo? Entonces, ese de acá sería en el dominio 1. ¿Cómo podríamos calcular las tensiones y las deformaciones si estamos en dominio 1? Y justamente su primera pregunta está en dominio 1. Veamos. Hagamos ese ejercicio, hagámoslo mientras vamos explicando, vamos a ir resolviendo. Ya. Dice, ¿no? La primera pregunta. Ya, dice. Para una viga de sección rectangular, determine la tensión y la deformación de las armaduras, sabiendo que en el estado límite por agotamiento, básicamente me dice esta distancia, es igual a menos 10, dice, ¿no? Y me da los datos, me da base, altura, recubrimiento 1 y 2, y las tensiones de fluencia y las tensiones del hormigón. Pero fíjense de que ahí las tensiones me los ha dado kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y abajo dice, trabajar utilizando unidades del sistema internacional. Mucho cuidadito con eso. Entonces, ¿qué tenemos en la pregunta 1? Tenemos FY y FC', bueno, me lo dio de dato. FY vale 5000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y el otro vale 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, tenemos mucho cuidado de lo que nos dice. Nos dice, ¿no?, que el C, en la pregunta 1, el C vale menos 10. C vale menos 10 centímetros. Entonces, como nos pide que calculemos el sistema internacional, ¿cuánto sería este FY entonces el sistema internacional? ¿Cuánto sería este megapascales? 500. 500, ¿no? Bien, 500 megapascales. Realmente pueden notar de que les han dado datos de más. O sea, hay datos que están por demás, ¿no? Son datos que incluso pueden llegar a uno confundirlos, ¿no? Por ejemplo, este está de más este dato y este también están de más. Bien, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Guiémonos en esto. Dice, ¿no?, ¿cómo yo resolver el ejercicio? Si me dice que la profundidad del eje neutro vale menos 10 centímetros, claramente puedo identificar por su dominio de que estoy en dominio 1. ¿No es así? Claramente podemos identificar de que estamos en dominio 1. Entonces dice, si C es igual a menos 10 centímetros, claramente estoy en dominio 1. Entonces voy a tener que trabajar de esta forma, con estos datos. Dominio 1. Bien. Vamos a complementar eso con un gráfico, ¿no? Así para que no vean el video que hemos hecho pura fórmula y listo. Vamos a complementarlo con su respectivo gráfico. Esto va a ser, a ver, dice que tiene una altura de 40 centímetros. Bien, vamos a dibujarlo así como está esto. Le vamos a hacer un dibujo visto, o sea, aquí lo estamos viendo de perfil la viga, ¿no? De perfil, y aquí lo vemos de frente. Entonces queremos verla de perfil, ¿no? Para poder hacer estas relaciones lo tenemos que ver todo de perfil. Entonces estamos viendo de perfil esta viga de acá, esta sección. Bien, estoy dibujando a escala. ¿Qué más dice? R1, el recubrimiento 1 son 5 centímetros. Bien, entonces vamos a dibujar el recubrimiento mecánico 1, 5 centímetros. Ahí vienen 5 centímetros. Esta acá sería el AS1, ¿no? AS1, o sea, aquí lo vemos de frente, aquí lo estamos viendo de perfil. El R2 vale 4 centímetros. Bueno, dibujamos los 4 centímetros.
Este de acá sería AS2. Bien, ¿qué más? Ya está dibujado. Está dibujado los recubrimientos. Así. El R2 vale 4 centímetros y el R1 vale 5 centímetros. El R1, perdón, vale 5 centímetros. Ahora, la altura total dice que vale 40. Viendo el gráfico, podemos calcular la altura útil simplemente restando h, la altura total, menos el R1. Es decir, este de acá va a ser D, ¿no? Esta distancia. H menos R1. Entonces, si H vale 40 y R1 vale 5, la altura útil va a valer 35, ¿no? 35 centímetros. Bien, entonces, guiémonos en las especificaciones que nos da el dominio 1. El acero, el S1, tiene que deformarse hasta 10 por 1000. O sea, lo máximo que puede formarse hasta 10 por 1000. Bueno, entonces vamos a dibujarle acá hasta 10 por 1000 su deformación. Hasta 10 por 1000. Hasta 10 por 1000 acá. Ya, vamos a llamarlo esto así. S1. Hasta 10 por 1000. Ahora, el eje neutro dice que está a una distancia de menos 10 centímetros. Entonces voy a dibujar 10 centímetros aquí arriba, negativo porque está por encima, acá, a esta distancia. Entonces desde aquí hasta acá habían sido C igual a menos 10 centímetros, la profundidad del eje neutro. Bien, entonces hacemos una relación de triángulo. Vamos a tener, voy a unir este punto acá donde me dice que está el eje neutro con la deformación del 10 por 1000. Vamos a hacer acá un triángulo. Entonces aquí va a venir este triángulo y ahí vamos a ver cómo se está deformando esa viga, ¿no? O bueno, cómo es que está deformándose este elemento, ¿no? Viene hasta acá, hasta aquí, y esto va a seguir hasta por acá, ¿no? Es decir, así es como se ve el plano deformado. Así es como se ve el plano deformado. Y así es como se ve el ES2. Acá. ES2. Entonces, por una relación de triángulos vamos a determinar cuánto vale ES2. Porque el ES1 ya sabemos, el dominio 1 cuánto es lo que vale, ya es dato. Entonces vamos a hacer una relación de triángulos. Relación de triángulos. Relación de triángulos. Sería, el S1 ya sabemos que es dato, lo conocemos. S. La distancia por relación de triángulos sería, desde aquí hasta acá, altura útil D. D más la profundidad del eje neutro, ¿no? D más C, lo que teníamos acá, ¿no? C más D es D. Entonces va a ser D, la altura útil 35 centímetros, más el eje neutro en valor absoluto, ¿no? Pues no nos interesa el signo, solamente queremos esa magnitud, ese valor. 10. Igual al ES2, ¿no? La deformación del acero. Y nuevamente, por una relación de triángulos, el S2 sería el C en valor absoluto más el R2. ¿Ya? Entonces el R2 vale 4 más el C en valor absoluto. Y de aquí vamos a obtener cuánto es lo que vale la deformación del ES2. Y ese S2 lo vamos a comparar en cuál de estas dos situaciones está, ¿no? Si es menor o igual a la deformación de fluencia o está entre este rango. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Entonces calculemos por relación de triángulos. S2 es igual a 4 más 10, 14, sobre 10 más 35, 45. El S1, no se olviden, el S1 en dominio 1 siempre vale 10 por 1000.
El S1 en dominio 1 siempre vale 10 por 1000. Siempre vale esto. Entonces aquí vamos a reemplazar el 10 por 1000. ¿Cuánto nos da entonces el S2? $3,11. Ya. 3,11 por 1000, perfecto. 3,11 por 1000. Ahora, fíjense que no tenemos nosotros ahí un dato. No tenemos ahí la deformación de fluencia. Y este dato es importante para compararlo y saber cuál de estas dos situaciones necesito yo para poder calcular la tensión S2. ¿De acuerdo? Ah, sí, aquí me estoy olvidando. Si la deformación del S1 es 10 por 1000, entonces directamente su tensión de S es igual al FY. Bien, entonces no sabemos cuánto es la deformación de fluencia, hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos la tensión de fluencia? Pero la deformación de fluencia, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la deformación de fluencia? Ya. Nuevamente, no se olviden del gráfico que hicimos, así, el gráfico de tensión de formación del acero. Para poder calcular la tensión de fluencia hago esto. ¿Ya? Entonces, yo hago recuerdo de cómo viene el diagrama de tensión de formación del acero. Viene desde aquí hasta acá, ¿no? Ahora, esto es lo que yo quiero calcular. Quiero calcular la deformación de fluencia, el E sub Y, o el epsilon sub Y. ¿Cuánta es la tensión acá? Si es la tensión de fluencia. FY, ¿no? Exacto, 500 megapascales. Bien. Ahora, queremos calcular este epsilon sub Y, el epsilon sub Y. Vemos que está dentro de la zona elástica, ¿no? Del rango elástico. Por lo tanto, la ley de Hooke es válido, aplica. Es decir, el módulo de elasticidad del acero es igual a la tensión del acero, que en este caso la que queremos hallar es FY, sobre el epsilon sub Y, que es la deformación de fluencia. ¿Ya? Entonces de aquí, el FY es dato, me lo dio dato el ingeniero. El módulo de elasticidad del acero, eso es un dato que hay que conocerlo. ¿Ya? Es un dato que siempre no hay que olvidarse. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? ¿Cuánto? 2.100.000 unidades. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien. ¿Y en megapascales cuánto es? Un cero nomás le quitamos, ¿no? 210.000 megapascales. Exacto, 210.000 megapascales. Entonces, calculemos cuánto vale el epsilon sub Y, ¿no? Simplemente despejando de acá. Entonces, yo despejo. Epsilon sub Y es igual a FY sobre módulo de elasticidad del acero. Siendo entonces FY 500 megapascales dividido módulo de elasticidad del acero, que dijimos que en sistema internacional son 210.000. ¿No? O si quieren ponerlo así, 2,1 por 10 a la 5 megapascales. ¿Cuánto nos da eso? Exacto, 2,38 por 1000, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No lo veo convencido. Sí. Ya, 2,38. Entonces vemos, fíjense. Epsilon S2 es mayor o menor al epsilon sub Y. Como en este caso, epsilon sub Y, es decir, la deformación de fluencia vale 2,38, claramente epsilon S2 es mayor a la deformación de fluencia, así que vale 2,38 por 1000. Por lo tanto, ¿a qué es igual su tensión? ¿Qué es igual su tensión? Exacto, bien. No se olvide, ¿no? Si S2 está entre EY y 10 por 1000, su tensión vale lo mismo que FY. Si hubiese estado menor, ahí tengo que calcularlo por esta fórmula. Entonces, como acá
estamos en esta zona, ¿no? Que vale 238 y 10 por 1000, por lo tanto, la tensión ES2 es igual al FY, que es igual a 500 megapascales. Así, 500 megapascales de tensión. Listo. Y el S1, ¿no? Sabemos que siempre vale 10 por 1000, por lo tanto, su tensión es igual a FY, que quiere decir 500 megapascales. Entonces, ese sería el primer ejercicio, ¿no? Sería calcular las tensiones y las deformaciones. Dominio 2. ¿De dónde a dónde comprende dominio 2? Bien. Como pueden ver, estamos haciendo un repaso así súper veloz de todo lo que han visto con el dinero. Este tema de los dominios, al inicio puede que sea un poquito complicado entenderlo, es verdad, pero una vez que uno entienda, digamos, cuál es la lógica de esto de los dominios, va a ver que realmente es bien sencillo y bien útil a la hora de aplicar esto. Bien, ¿qué características pueden apreciar en el dominio 1? ¿Qué características aprecian en el dominio 1? ¿Qué puedes ver ahí? La deformación, creo que 10 por 1000. No. El plano deformado. Se tracciona, se comprime, se acorta, se alarga. Exacto. En el dominio 1, todo se alarga, toda la sección se alarga, solamente puede alargarse, solo se estira. ¿Verdad que en otras partes se estira con mayor intensidad y en otras con menor? Cierto. Pero todo se estira, todo se tracciona, todo se alarga. Ahora en el dominio 2, una parte se comprime y la otra se tracciona. Bien, entonces nuevamente voy a dibujar esto. Para el dominio 2 vamos a partir de lo siguiente. Para el dominio 2, parto de acá. Parto de lo siguiente. La deformación máxima que podemos permitir, así, habíamos dicho que es de 10 por 1000, es decir, esto es lo máximo que se puede deformar el acero, así, para que siga trabajando como hormigón armado. Pasado eso, ya no trabajan los dos puntos, solamente trabaja el acero. Bien, entonces partimos en el límite que nos dejó el dominio anterior, es decir, aquí el dominio anterior, su límite viene a ser cuando C vale 0, es decir, este plano acá. Partimos de acá, donde nos dejó el anterior dominio. Partimos desde ahí. Ahora, observamos algo interesante. Como dijo el compañero, en el dominio 1 todo se tracciona, todo se estira. Si todo se tracciona, yo les pregunto, ¿el hormigón aporta o no aporta nada cuando se tracciona? No aporta nada, ¿no? Exacto. No aporta absolutamente nada. A partir del dominio 2 ya el hormigón está aportando. Por eso es que fíjense que en su pregunta 1 no les pidió calcular la tensión del hormigón, solo del acero. Eso es porque en el dominio 1 el hormigón no está aportando nada, no está traccionando. Bueno, está traccionando, sí, pero no está dando ningún aporte a la resistencia de la sección. No está dando ningún aporte. Bien, ahora, según la norma americana, digo la americana porque la europea es un poquito diferente, ¿cuánto es lo máximo que permite deformarse el hormigón? ¿Cuánto? Nadie dijo 2 por 1000. No, 3. 3 por 1000, eso dice la norma americana, ACI. La europea, ¿verdad?, que dice 3,5. Ya, pero no se olviden de que ahorita, al menos aquí a nivel Santa Cruz, estamos con la NB 1225001, que es básicamente la ACI, una copia de la ACI. Entonces, miren esto. Yo con esto. Para que el hormigón, para estar en el dominio 2, lo máximo que puede deformarse el hormigón es esto, 3 por 1000.
y lo máximo que puede deformarse el acero sigue siendo 10 por 1000, eso no hay lo cambio. Esto es lo máximo que puede formarse. Lo máximo que puede formarse, 10 por 1000. 10 por 1000. Entonces, nuevamente vamos a tomar este punto como un punto pivote. Un punto pivote. Y vamos a definir el otro límite de este dominio. Es decir, ¿cuáles son los límites del dominio 2? Fíjense. Partimos del otro límite, ¿no? Es decir, dominio 1 terminaba cuando C valía 0. Es decir, acá. Cuando C valía 0. El otro límite del dominio 2 es cuando el hormigón se ha deformado lo máximo que se puede, que viene a ser este valor de aquí. ¿Ya? Entonces, este de aquí, este rango que ven ustedes, todos los planos que se deformen y estén dentro de esto, están en dominio 2. Todos esos planos están en dominio 2. Entonces, fíjense que aquí en el dominio 1, este fue un ejemplo, ¿no? Este era un ejemplo de un plano que estaba entre 0 y menos infinito. Así, porque esto pueden haber infinitos planos, pueden haber acá. ¿Ya? Y aquí esto está entre 0 y menos infinito, entre 0, ¿ya? Y cuando la deformación es de 3 por 1000. ¿Ya? A este valor de acá se lo conoce como, C2 límite. ¿Ya? C2 límite. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo vamos a estar en dominio 2? Cuando nuestro eje neutro oscile entre 0 y el C2 límite. ¿Ya? Entonces, ese es el rango en el cual nosotros vamos a afirmar y garantizar de que estamos en dominio 2. ¿De acuerdo? Este es el rango en el cual vamos a decir que estamos en dominio 2. Ahora, yo les pregunto, este acá sería el C2 límite, es decir, cuando estamos desde acá hasta acá. Si quieren verlo, ahí está, el C2 límite. Esta acá está. C2 límite. ¿Cómo podríamos calcular ese C2 límite? ¿Cómo podríamos hacer eso? Alguien dijo de relación de triángulos, ¿no? Sí, exacto, por relación de triángulos. ¿Cómo sería esa relación de triángulos? Fíjense. Sería, voy a copiar este triángulo de acá. Este de aquí, este punto de acá y este de acá. Bien, veamos. Este triángulo acá, desde aquí hasta acá, hasta acá. ¿Cuánto vale esta distancia acá? ¿Cuánto vale este cateto de aquí hasta acá? SU, exacto, más el 10 por 1000, ¿no ves? Que sería el SU, exacto, muy bien. SU, bueno, ES1 más el SU. Esto, ¿cuánto es esta distancia desde aquí hasta acá? ¿No? Es este triángulo que estamos sacando. Altura útil, muy bien, es la altura útil, exacto. Entonces, aquí esto es la altura útil. La que queremos hallar es este valor de acá. Queremos hallar este de aquí. Este de aquí es el C2 límite. ¿Cuánto viene a ser esto de acá para que sea C2 límite? S1, ¿no? O sea, S1 esto de acá. Sí, exacto. S1. Bien, entonces nuevamente por una relación de triángulos vamos a determinar cómo se calcula el C2 límite. Vamos a determinar cómo calcular el C2 límite. Ya, sería SU dividido C2 límite igual a S1 más SU dividido la altura útil. Por lo tanto, el C2 límite va a ser igual a C2 límite va a ser igual a ECU dividido S1 más SU. Así, y aquí esto viene acá, viene arriba y la altura útil va aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos determinar el C2 límite.
Esta aquí sería nuestra formulita. ¿Cómo sabríamos si estamos en ese dominio? Cuando estemos entre 0 y entre C doble. Bien, algo que me olvidé mencionar era de que en el dominio 1, si solamente hubiera un esfuerzo normal de tracción, entonces todo esto se tracciona, ¿no? Como veíamos en Reci 1. ¿Cuándo se va a esta situación? Cuando se tracciona y aparte el plano se deforma un tanto. Es cuando hay un momento también, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo normal y un pequeño momento. En este caso también puede haber un esfuerzo normal y también puede haber un esfuerzo de momento. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Cuidado. Ah, sí, está bien, ¿verdad? Sí, puede haber un esfuerzo normal, pero ya el momento es de mayor intensidad. Exacto. Bien, tenemos el cero límite. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? Ya. ¿Qué pasa aquí? Bueno, fíjense en lo siguiente. El S1 sigue valiendo 10 por 1000. Entonces la deformación en la parte inferior sigue valiendo 10 por 1000. Por lo tanto, así, su tensión del S1 sigue siendo FY. Ahora aquí hay que tener cuidado también, porque el S2, fíjense que bien puede traccionarse o bien puede comprimirse, ¿verdad? Pero no nos asusta eso, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿qué propiedad mecánica tenía el acero? Tiene una propiedad muy interesante que tal vez lo han comentado en Reci 1. ¿Qué propiedad tiene el acero? Una propiedad bastante útil. La isotropía, exacto. El diagrama que yo tenga aquí en la zona traccionada es exactamente el mismo que la zona comprimida. Es exactamente el mismo. Es la misma. Exacto, porque es un material isótropo. Entonces no me preocupa a mí si esto se está traccionando o se está comprimiendo. Yo simplemente puedo analizarlo, ¿no?, de la misma manera. Ahora, ¿dónde sí me voy a preocupar? ¿Dónde sí me voy a preocupar? Yo me voy a preocupar en lo siguiente. El S2, ¿ya? El S2 también puede darse esta situación. Si está entre, bueno, aquí no va a estar entre el 10 por 1000, ¿no?, sino que estaría, bueno, en realidad la que más me preocuparía sería este valor. O sea, aquí sería de esta forma. Sería si mi S2 es menor a la deformación de fluencia, ¿no?, o es mayor. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Ya? Si el S2 es menor o es mayor a la deformación de fluencia. Porque puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso que aquí la deformación de la armadura 2, de la armadura S2, puede que sea muy pequeña su deformación, como también puede que sea bastante grandecito, puede darse el caso. Entonces vamos a dejarlo mejor así. El S2 también a mí me preocupa porque tengo que evaluarlo, saber cómo es que esto se está deformando. Pueden darse dos situaciones. Una, cuando el S2 sea menor o igual a la deformación de fluencia, ahí tendría que calcularlo de la misma manera. La tensión S2 también lo calcularía como módulo de elasticidad del acero por la deformación específica del S2. Y si la deformación fuera mayor, no es así, a la deformación de fluencia, entonces tranquilamente S2 es igual al FY. Es la misma, solo que ahora ya no puede darse el caso de que esto se deforme 10 por 1000, ¿verdad? ¿Por qué no puede darse aquí el caso que esto se deforma hasta 10 por 1000 como había acá? ¿Por qué creen que no se puede dar ese caso? Ya, fíjense, aquí no había problema, ¿no? Esto puede traccionarse tranquilamente, pero acá eso no puede traccionarse hasta el 10 por 1000, porque si se tracciona hasta el 10 por 1000 ya habrá fallado antes el hormigón, ¿no? ¿Sí o no? O sea, eso no puede deformarse hasta 10 por 1000, porque si se deforma hasta 10 por 1000 el hormigón ya habrá fallado mucho antes. O sea, por eso que aquí no puede darse esto. Puede ser menor o igual o puede ser mayor a la deformación de fluencia. Sí puede darse, pero no va a superar el 10 por 1000. Bien, ¿y cómo calcularíamos el S2? ¿Cómo calcularíamos? ¿Cómo sería?
Nuevamente una relación de triángulo, ¿no? Solo que ahora ya no queremos hallar este C2 límite, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar S2, ¿no? Queremos hallar esto de aquí. Bien, ¿cómo podríamos hallar esa deformación o esta de acá? ¿No? Cualquiera de los dos casos. Nuevamente por una relación de triángulo vamos a hallar cómo calcular el S2 en dominio 2. Exacto, ¿está bien? Sería, digamos que el S2 está de este lado. Digamos que está de este lado. Sería S2, esta distancia de acá. ¿Cuánto sería esta distancia de acá, esta de aquí? Exacto. Sería la distancia C menos el R2, ¿no? Distancia C menos el R2. Y el otro lado, el S1. ¿Cómo sería el S1? D, esto de acá, menos C, ¿no? D menos C. Bien. Entonces, así es como podríamos calcular el S2, ¿no? Vemos que aquí ya cambia un poquito esta relación. S2 es igual a C menos R2. Aquí ¿Qué más? donde dice es S2 mayor a formación de fluencia, ¿no sería también menor a 3 por 1000? Así como arriba que es 10 por 1000, sería 3 por 1000. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? No te entendí. Dice, donde esas condiciones que había S2 mayor a ahí, ya, más adelante no sería 3 por 1000. No, o sea, vas a ver, mira. El límite 3 por 1000 sería A ver, el límite para el hormigón es 3 por 1000. No puede pasarse de 3 por 1000. Siempre va a estar menor a 3 por 1000 este valor. Siempre va a ser menor al 3 por 1000. ¿De acuerdo? A ver, si quieres verlo así, digamos que esto podría estar entre ni tanto, sería menor a 3 por 1000. Porque si esto llega a 3 por 1000, este ya habrá fallado antes. ¿De acuerdo? No sé si me entendés más o menos. ya, esto es el acero, ¿no? El acero. ¿no? Exacto, estamos viendo el acero, sí. Bien, entonces así podemos evaluar al acero. Ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el hormigón? Aquí el hormigón ya está trabajando. Bueno, aquí el hormigón ya trabaja. ¿Qué pasa con el hormigón? Aquí podríamos aprovechar también para calcular la deformación del hormigón por una relación de triángulos también. Sería la deformación del hormigón dividido la profundidad del eje neutro, ¿no? Ahora sí, así está completo. Bien. Ahora le decía qué pasa con el hormigón. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría con el hormigón? Porque fíjense que ahora el hormigón ya está aportando. El hormigón ya está dando un aporte. O sea, aquí el hormigón sí tiene una tensión. A diferencia del otro, donde podíamos despreciarla porque era tracción. Aquí, como la tensión es de compresión, no puedo despreciar. O sea, el hormigón tiene una tensión. Bien. Esto igual el ingeniero les ha comentado seguramente cuando les habló de los dominios. En una probeta, es decir, en un elemento sometido a compresión simple, ¿cuánto era lo máximo que esto se podía deformar antes de que falle? En compresión simple. 2 por 1000, exacto. 2 por 1000. Aquí en estos elementos ya, si no es compresión simple, que puede ser flexión, compresión compuesta, ¿no? Pero si no es compresión simple, entonces esto puede variar un poquito más, puede llegar a deformarse. ¿Cuánto? La ACE dice hasta 3 por 1000 en flexión y la norma europea dice hasta 3,5 por 1000.
Entonces, tomando en cuenta este criterio, ¿cómo viene a ser el diagrama de tensión de formación del hormigón? El diagrama simplificado. ¿Cómo es su diagrama? ¿Se acuerdan? Exacto, el famoso diagrama parábola rectángulo. Esto de acá y acá, parábola rectángulo, muy bien. ¿Cuánto venía a ser este límite de acá? ¿Cuánto era aquí? 2 por 1000, muy bien. Lo máximo que puede, según la CM, se queda hasta 3 por 1000. En esta situación, ¿cuánto viene a ser la tensión acá, según este diagrama simplificado? ¿Cuánto es la tensión aquí? 0,85 de FC. Muy bien, 0,85 de FC'. Exacto. Entonces, de este diagrama, ¿qué podemos decir acá? Porque fíjense que el hormigón, lo máximo que puede formarse es 3 por 1000. Pero no estamos diciendo que sí o sí se va a deformar 3 por 1000. Porque este plato puede deformarse, ¿no? Así, desde acá hasta acá. Desde ahí hasta acá. O sea, el hormigón, como pueden ver, puede formarse o bien poquito o hasta 3 por 1000. ¿No así? Entonces, fíjense, va a ser bien similar a esto, es bien similar. Vamos a decir, si la deformación, ¿ya? Si mi deformación del hormigón si la deformación del hormigón es menor, ¿ya? Es menor o igual a el 2 por 1000, hay que calcular la tensión del hormigón, y para eso se utiliza esa fórmula del diagrama parábola rectángulo. Es una formulita media rara, se ve primero ahorita. Este es el famoso diagrama parábola rectángulo. Diagrama parábola rectángulo. ¿Ya? Quiere decir esto, miren. Me dice, si mi deformación está en este rango, está por acá mi deformación, entonces yo tendré que calcular cuánto es su debida tensión, ¿no? ¿Qué pasa si mi deformación había estado acá? Bueno, yo tendré que calcular cuánto es esa tensión a ese valor. ¿De acuerdo? Su fórmula, aquí se la voy a anotar. Es una fórmula bastante, al menos para mí, bastante rara. La fórmula es esta. Es tensión última, tensión del hormigón última, por 1 menos deformación del hormigón sobre SO, ¿ya? Bueno, el SO viene a ser el 2 por 1000, ¿ya? Esto acá es el SO, la deformación SO, y esto elevado a n, ¿no? Y dice n vale 2, eso es lo que decía acá, n vale 2 si el FC' es menor o igual a 56 megapascales. N vale 2. Si es mayor, es una fórmula bastante larguita. Bien, ya, esa acá es la fórmula, ¿ya? Esto acá igual es siempre y cuando el FC' sea menor o igual a 56, n vale 2, y esta es su fórmula acá. Bien, pero ¿qué pasa si estoy en este valor? Es decir, ¿qué pasa si la deformación del hormigón está entre 2 y 3 por 1000? Fíjense el gráfico. ¿Cuánta es la tensión ahí cuando el hormigón, la deformación del hormigón está entre 2 y 3 por 1000? 0,85 FC', exacto. Es decir, si la deformación del hormigón está entre 2 y 3 por 1000, directamente la tensión del hormigón es igual a 0,85 FC'. Bien, eso de ahí sería el dominio 2, ¿ya? Entonces, para yo ubicar y estar seguro que estoy en el dominio 2, tengo que calcular primero este valor y recién voy a comparar. Voy a comparar si mi C, mi profundidad de eje neutro, está en ese dominio. ¿De acuerdo? Ahora hagamos el dominio 3, porque su ejercicio 2 no sabemos si está entre dominio 2 o 3, puede estar perfectamente entre esos dos valores. Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer el dominio 3 de paso.
Esto aquí es solo si el FC' es menor o igual a 56 megapascal. O sea, básicamente estoy repitiendo lo que han visto ya con el ingeniero, ¿no? Todas sus fórmulas, esto acá igual ya se lo ha explicado con mucho más detalle. Solamente estamos haciendo un repaso. Bien, veamos el dominio 3. ¿Qué pasa en el dominio 3? Dominio 3. Dominio 3. Ahora, ¿cómo va a venir en el dominio 3? Bien. Para el dominio 3, ocurre algo interesante. Fíjense que en el dominio 1 y en el dominio 2 tomamos este punto como nuestro punto pivote, es decir, a partir de acá es que hacíamos girarlo los planos deformados. Ahora, a partir del dominio 3, vamos a tomar este punto de acá como nuestro punto pivote, ya no acá, aquí va a ser. ¿Por qué eso? Porque lo máximo que puede formarse el hormigón, así según la ley, es 3 por 1000. O sea, no puede pasarse de ese valor, ese es el límite. Lo máximo que puede formarse. Ya. Entonces, en el dominio 3, nuevamente, tenemos AS1 arriba, AS2 abajo. Dijimos que lo máximo que puede deformarse el hormigón, según la CI, es de 3 por 1000. O sea, no puede pasarse, no puede entrar más allá este plano deformado, no puede entrar más allá, ya no puede, lo máximo. El ESU es la deformación última del hormigón, 3 por 1000. Bien, fijémonos en el límite que nos dejó el anterior, Ya que nos dejó el anterior dominio. Es decir, cuando el SU valía 3 por 1000 y el S1 valía 10 por 1000. Ese era su límite con el que nos dejó. Ese era el límite con el que nos dejó. Ahí. O sea, este de acá era el C2 límite. Ahí, el C2 límite. Perfecto. Entonces, esto era el C2 límite. C2 límite. Ahora dijimos que vamos a tomar este punto de aquí como punto pivote. O sea, a partir de aquí es que lo vamos a hacer girar este plano respecto a este punto. Ahora, acá la deformación, aquí la deformación, el S1, el S1, o sea, el que aquí vamos a hacer, con el que vamos a jugar va a ser con el S1. Lo máximo que puede deformarse el S1, lo máximo viene a ser 10 por 1000, ¿no? Eso es lo que ya habíamos visto. Esto es lo máximo que puede formarse, 10 por 1000. Ahora, ¿cuánto es lo mínimo que puede deformarse? ¿Ya? ¿Cuánto es lo mínimo que puede deformarse? Tal que aquí la falla sea dúctil, tal que la falla sea dúctil. ¿Cuánto? 5 por 1000, exacto. Entonces, hasta un 5 por 1000. Aquí hasta un 5 por 1000. 5 por 1000. Entonces, vemos ahí, ese ya es el otro límite. ¿Cuánto es lo máximo que puede formarse? ¿No? Tal que el diseño siga siendo dúctil. 5 por 1000. Entonces, ese de ahí viene a ser nuestro otro límite, el que se le llama C3 límite. C3 límite. Bien, entonces calculemos cuánto vale ese C3 límite, ¿no? Es decir, en qué parte es la que, si pasa de eso, ya deja de ser un diseño dúctil. Calculemos dónde está C3 límite, cuánto lo que vale. Bien, entonces para calcular el C3 límite, vamos a sacar un triángulo acá. Ese triangulito de acá. Ese triángulo. Nuevamente vamos a hacer una relación de triángulos. Entonces, aquí en esta relación de triángulos, para calcular el C3 límite,
va a ser igual. Esto va a ser igual. Sería esta deformación de acá más esta de aquí, ¿no ven? Es decir, S1 más el 5 por 1000, ¿no? S1 más el 5 por 1000. SU más esa deformación del 5 por 1000, lo máximo que puede formarse. ¿Cuánto viene a ser esta distancia? Que ahí está acá. D también, ¿no ves? La altura útil. Muy bien. Aquí este valor de acá, la deformación, este de aquí viene a ser SU. Y esta es la que nos interesa, el C3 límite. C3 límite. Bien, entonces de aquí por una relación de triángulos vamos a obtener cuánto es lo que vale por fórmula C3 límite. Por fórmula C3 límite. Sería SU más S5 por 1000 dividido la altura útil igual a SU dividido C3 límite. Por lo tanto, C3 límite por relación de triángulos va a ser igual a ver, SU sobre SU más el 5 por 1000 por altura útil D. Entonces ahí tenemos nuestra otra fórmula, ¿no? El C3 límite. Ahí estaría C3 límite, que no es más que SU dividido SU más 5 por 1000 por la altura útil. Entonces, vemos que si nuestra profundidad del eje neutro, es decir, que si C está entre C2 límite y C3 límite, estamos en dominio 3. ¿Ya? C2 límite y C3 límite ya conocemos la fórmula, ¿no? Lo hemos deducido. Bien, lo hemos deducido. Sí, esto de acá lo hemos deducido, esto de aquí. Bien, lo hemos deducido esta fórmula. Ahora, ¿qué pasa en dominio 3? ¿No? Veamos qué pasa, qué es lo que ocurre acá. Esto aquí lo voy a borrar. Bien, en dominio 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué certezas tenemos en dominio 3? ¿Ya? ¿Y cuáles son nuestros puntos de partida? O sea, ¿qué podemos afirmar de aquí? 1. El SU, o sea, la deformación del hormigón en el dominio 3, siempre va a ser 3 por 1000. ¿Ya? Ese es un buen dato de partida. Si la deformación del hormigón es de 3 por 1000, ¿ya? ¿Cuánto va a ser su tensión? ¿Cuánto sería la tensión del hormigón? No, fíjense acá, decía, ¿no? Si es, donde estaba aquí, ¿no? Si es mayor, mejor dicho, si está entre 2 y 3 por 1000, la tensión del hormigón vale 0,85 Fc'. Como en el dominio 3, la deformación del hormigón siempre va a ser 3 por 1000, por lo tanto su tensión siempre va a ser 0,85 Fc'. Bueno, siempre va a ser, ese es un buen dato de partida. Segundo dato de partida, la deformación del acero en la zona superior, ¿no? El acero en la zona comprimida. El S2. ¿Qué certeza podemos tener del S2? ¿Qué certeza pueden ustedes concluir de ese gráfico? ¿Qué pueden decir de S2? ¿Siempre va a tener el mismo valor o puede variar? Puede variar, ¿no? Exacto, puede variar. Pero fíjense que va a variar en este rango nomás, en este pequeño rango de acá. Entonces, ese valor se tiene que calcular, ¿ya? Pero es próximo, es bien cercano al 3 por 1000. Es bien próximo al 3 por 1000. ¿Ya? No es 3 por 1000, pero se acerca mucho. ¿Ya? Pero nuevamente no es 3 por 1000. Pero basta con que, ¿dónde está? Que la deformación del acero sea. Entonces, si
la deformación del acero S2 es bien parecido a 3 por 1000, entonces tenemos la certeza de lo siguiente, que esa deformación es mayor que la deformación de fluencia, ¿no? La deformación de fluencia, ¿cuánto nos daba más o menos? Entre 2 y 238, más por ahí inclusive, ¿no? Si es un acero de 420 megapascales, es 2 por 1000. Y si es entre 500 megapascales, es 2,38. O sea, en ambos casos, ya la deformación es superior a este de aquí, es superior. ¿Ya? Entonces, esa certeza también podemos tener de que la deformación aquí es mayor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? La tensión del S2, ¿a qué va a ser igual? A FY, ¿no ve? Exacto, aquí se da esto, siempre se da. Entonces, aquí la tensión del acero comprimido es igual a FY. Bien, ese es otro dato de campo. Bien, ahora no podemos hablar lo mismo de la tensión S1, ¿no? Porque el S1 es el que está jugando, es el que puede variar entre estos dos valores, entre 5 y 10 por 1000. O sea, este valor está entre 5 y 10 por 1000. S1 está entre 5, está entre 5 y 10 por 1000. ¿De acuerdo? Está jugando en ese valor. Pero, esto es muy importante. Si el S1 está entre 5 y 10 por 1000, ¿qué certeza sí puedo tener yo de ahí? ¿Cuánto sería su tensión entonces si está en esa zona? Si sé que el S1 está entre 5 y 10 por 1000, ¿cuánto va a valer esa tensión? Exacto, la influencia, ¿no ves? Porque fíjense, ¿qué situación ameritaba calcular la tensión? Solo cuando era menor a la deformación de fluencia. Y claramente, esto es superior a la deformación de fluencia, es mayor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, este directamente también es FY. Entonces, como pueden ver, en dominio 3 es bastante fácil calcular las tensiones. Lo que sí es un poquito, ni complicado, pero sí un poquito moroso serían las deformaciones. Pero ya las tensiones ya básicamente lo tendríamos listo. Bien, ¿qué más? Ahora calculemos entonces las deformaciones nuevamente por una relación de triángulos. Nuevamente mediante una relación de triángulos. O sea, digamos este plano de acá, este plano de acá. No, así es un plano cualquiera que está dentro de estos dos valores. Digamos ese plano de ahí. Para ese plano de ahí que estamos creando, ese plano, vamos a tener lo siguiente. Sería para este plano acá, vamos a tener lo siguiente. Ahí. Fíjense, no estoy tomando esta parte de acá, ¿no? Para este plano en general. Esta parte de aquí estoy tomando. Acá y acá. Aquí arriba, ¿cuánto vale la deformación? SU, exacto. ¿Cuánto vale ahí este valor de acá? S2. Y aquí este valor que nos interesa, ¿no? El SU. Ahora, todo aquí va a depender de cuánto valga C, ¿no? Así, cuánto valga C. Sé que la distancia que hay desde aquí hasta acá es altura útil y la distancia que hay desde aquí hasta acá es el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida R2. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría ahí la relación de triángulos? A ver, hagámoslo, a ver, que sean 3 personas. ¿Qué? Tú eres literón, Oscar. ¿Cuál era tu nombre? Daniel. ¿Cuál sería Daniel para el SU? SU sobre SU sobre C. Bien. ¿Vos qué? ¿Cuál sería para el S2? S2 sobre R2. Hermano. S2 sobre C. ¿Cómo fue? Ya. S2 sobre cuánto? Ah, sí, R2.
C menos R2, ¿no? Bien. Uno más, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Porcel. Ya. ¿Cuál sería para el S1? No, cuidado. Fíjate, esta distancia. B menos C, ¿no? Bien. Entonces, listo. Tenemos ahí nuestras relaciones de triángulo. Perfecto. Ahora sí, ya estamos capacitados con esto para poder resolver el segundo ejercicio, ¿no? Porque el segundo ejercicio no sabemos si está entre dominio 2 o dominio 3. Hay que calcularlo. Bien. Perdón. Ya. O sea, medio que me estoy asustando. Este detallito voy a corregir ya. O sea, es el mismo análisis que hemos hecho, ya solo que aquí, bueno, el ingeniero Tito es el que toma 5 por 1000 directamente. Aquí me estaba chipando, el ingeniero aquí ya toma aquí epsilon sub y, ¿no? Ya me hacía raro porque aquí no era un número, es un valor. Epsilon sub y, ¿no? Ahora sí. Bien, ahora sí estamos tranquilos. A ver, se me estaba confundiendo eso. Bien, entonces acá era epsilon sub y. Perfecto. Bien, ahora entonces podemos hacer la segunda pregunta, ¿no? En la segunda pregunta, ¿qué tenemos? Dice, sabiendo que para una viga de sección rectangular determina las tensiones y deformaciones de las armaduras y del hormigón, sabiendo que el estado límite por agotamiento resistente, o sea, la profundidad del eje neutro, C igual a 10, ¿no? Pero ahora 10 positivo. 10 positivo. Perfecto, 10 positivo. ¿Qué más? Voy a dibujar la sección, nuevamente una sección rectangular. Sección rectangular, aquí es AS1 y acá AS2. Bien, AS1, AS2, perfecto. Bien, acá acá los datos son, B vale 30 centímetros, H vale 70 centímetros, R1 vale 6 centímetros, R2 vale 4 centímetros, ¿ya? FY y FC. FY vale 5000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y FC 250. Bien. Bien, nuevamente vamos a convertir a valores conocidos, ¿no? Porque nos pide el ejercicio hacerlo en sistema internacional. O sea, estas tensiones vamos a convertirlas a sistema internacional. Simplemente va a ser quitarle un cero, ¿no? Sustraerle un cero. Vamos a tener 500 megapascales y 25 megapascales. Ya 500 megapascales y 25 megapascales. Bien. Ahora, nuevamente, dibujemos cómo se vería la sección de perfil. Vamos a dibujar la sección de perfil. Ahí y ahí. Ya, la sección de perfil, perfecto. Entonces, aquí va a quedar. Dice, el recubrimiento, el R2 vale 4 centímetros. 4 centímetros. Acá. Y el R1, 6 centímetros. Bien. Entonces, tenemos los recubrimientos. Podemos calcular lo que sería la altura útil. La altura útil. Entonces, nos asemejamos al gráfico que tenemos, ¿no? Los gráficos de referencia. AS2, AS1.
Entonces sería, si sé que esta distancia es el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, esta acá es la altura útil. La altura útil que no es más que la altura total menos el recubrimiento de la armadura traccionada, es decir, 70 menos 6. 70 menos 6. Es decir, 64, ¿no? 64 centímetros. Bien, tenemos entonces D, tenemos las tensiones. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular lo que sería el C2 límite y el C3 límite. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a saber en qué dominio estamos, ¿no? Si estamos en dominio 2 o dominio 3. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a calcular lo que sería el C2 límite y el C3 límite. Bien, veamos. Tenemos nosotros una tensión FY de 500 megapascales. Calculemos cuánto sería el EY primero, ¿no? Porque necesitamos ese dato para calcular el C3 límite. 238, ¿no? Exacto. No es más que tensión, en este caso FY, sobre módulo de elasticidad del acero. En este caso 2,38 por mil. Bien, 2,38 por mil. Calculemos cuánto vale C2 límite y C3 límite. C2 límite sería, por fórmula, SU sobre S1, ya el límite 10 por mil, más el SU. A ver, sería 3 por mil, ¿no? Lo máximo que permite deformarse, sobre S1 más S1, siendo el S1 lo máximo que se puede, 10 por mil, más el 3 por mil. 10 por mil más 3 por mil. Y eso por la altura útil, ¿no? Que hemos calculado que vale 64. Bien, ¿cuánto nos da entonces el C2 límite? 14,77, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? 14, ya. Bueno, entonces aquí incluso ya ni habría necesidad de calcular el tercero, ¿no? Porque vemos que si C vale 10, así, para el dominio 2, C está comprendido entre 0 y C2 límite, ¿no es así? Y si C2 límite vale 14,77, entonces estamos en dominio 2. ¿Ya? Estamos en dominio 2. Es decir, C está entre 0 y C2 límite, que viene a ser 0, 10 centímetros, y C2 límite 14,77. Por lo tanto, estamos en dominio 2. Dominio 2. Bien, si estamos en dominio 2, veamos. Ya tenemos entonces de por sí la deformación del acero y la tensión del acero, ¿no? La tensión del acero es S1, ¿ya? Es decir, la armadura traccionada. Tenemos tanto su deformación como su tensión. S1, por lo tanto, va a ser 10 por mil. Y su tensión va a ser directamente el FY, que sería los 500 megapascales. Ya está entonces la tensión y la deformación del primero. El segundo, ¿no? El S2 tampoco podemos directo categorizarlo como hicimos acá. Hay que calcular tanto S2 como S. Y a partir de esos valores recién vamos a saber en cuál de estas dos situaciones estamos. Bien, entonces por la relación de triángulos, despejemos S2 y luego despejemos S. S2 va a ser igual. S2 sería igual a C más R2, ¿ya? C menos R2 sobre D menos C, ¿no? C menos R2 sobre D menos C por S1, ¿no? Que es dato. Bien, entonces aquí va a ser 10, los 10 centímetros, R2 4 centímetros, la altura útil que hemos calculado 64, menos 10, por la deformación del acero que era 10 por mil. 10 por mil. Entonces, ¿cuánto nos da el S2? 1,11
por 1000. Entonces, ¿qué vemos ahí? Fíjense. Hay dos situaciones, ¿no? Dice cuando es mayor a la deformación de fluencia y cuando es menor. Si vamos a utilizar entonces un acero, ¿no? Así, de 500 megapascales como FY como tensión de fluencia, el EY vale 2,38. Por lo tanto, este valor es menor a la deformación de fluencia de 2,38. Por lo tanto, hay que calcularlo, ¿no? Pero no nos preocupamos, es bien sencilla la fórmula. Módulo de elasticidad del acero por esa deformación que tiene el acero. Entonces calculamos cuánto había sido su tensión, ¿no? No es más que esa deformación de 1,11 por 1000 por el módulo de elasticidad del acero en megapascales, 2,1 por 10 a la quinta, ¿no? Megapascales. ¿Y cuánto nos da entonces lo que sería la tensión del S2? 233.100, ya. 100 megapascales, sí, está bien. Bien, perfecto. A ver. 233, ¿no? ¿Ve? Sí, sí. No se olviden del por 1000, ¿ya? Ya, 233. 233,1 megapascales. Ahora sí. Bien. Lo mismo vamos a obtener para el hormigón, ¿no? Lo mismo. Por la misma relación de triángulos. Sería C sobre DC menos S1, ¿no? C que vale 10, D menos C, S1. C, 10 centímetros sobre altura útil 64 menos 10 por el S1, 10 por 1000. ¿Cuánto vale entonces la deformación del hormigón? ¿2? Ya, ¿cuánto, perdón? ¿2 clavado? Bueno. Cuidado, ¿no? Porque 54 no puedo. 1,86. Ya, 1,85 por 1000. Bien. No, digamos, ¿no? O sea, ni modo. Ni modo. Bueno, estaríamos entonces, fíjense, si la deformación es menor, ¿no? Al 2 por 1000, habrá que utilizar esta fórmula media rara, ¿no? O ni modo. Calculemos entonces esa tensión del hormigón, ¿ya? Con esa fórmula. Vamos a hacerlo aquí abajo. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces la tensión del hormigón? ¿Ya? Con esa fórmula. Ya, haciendo recuerdo. Este acá es SO y este acá es SU. ¿Ya? Este acá es SU. Entonces, reemplazando SU sería 3 por 1000. ¿Ya? Sería 3 por 1000 por 1 menos, no, es tensión SU, no. Tensión SU es 0,85 por 1000. Chale. Sí. SU es 0,85, ¿no? 0,85 FC'. Bueno, una vez reemplacemos, ¿no? FC', eso es igual a en megapascales, 25 megapascales por 1 menos, paréntesis, 1 menos S es la deformación del hormigón que tenemos, 1,85 por 1000. 1,85 por 1000 dividido SO. SO viene a ser esto, 2 por 1000. Viene a ser 2 por 1000. 2 por 1000. Todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? Todo está elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Eso es lo que me dice la norma, ¿no? Me dice siempre y cuando
la tensión característica de tu hormigón sea menor o igual a 56 megapascales, usas esta fórmula. Si es mayor, es con otra fórmula un poquito más complicada. Es con otra fórmula. Bien, entonces calculemos cuánto nos da entonces acá la tensión del hormigón, ¿no? A esa deformación. 18,18. Bien, 18,18 megapascales. Megapascales. Bien, entonces esa de ahí sería la pregunta 2, ¿no? 21,13 te dio. ¿Cómo? Ah, está bien. Bien, perfecto. 21,13. Ah, sí, la N está dentro. Bien, bien. Bien. 21,13, perfecto. 21,13 megapascales, perfecto. Ya. Y bueno, ¿dónde está? Nuevamente vamos a seguir tomando este punto como pivote, ¿no? Es decir, vamos a seguir bajando. Bien, entonces, si sabemos que el hormigón, lo máximo que puede deformarse es de 3 por 1000, esto es un límite, ¿no? Esto es lo máximo, de aquí no puede pasar. Entonces, ¿dónde nos quedamos en el otro, en el anterior dominio? En C3 límite. Nos quedamos aquí más o menos, en C3 límite. Nos quedamos acá. Bien, C3 límite. Nuevamente. Vamos a ver cómo es que esto se está comprimiendo, quién se está alargando, quién se acorta, todo eso. Bien, habíamos dicho de que el anterior dominio, el dominio 3, nos dejó en este límite, ¿no? Nos dejó aquí, el C3 límite. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a tomar este valor de acá como nuestro punto pivote, ¿ya? Exactamente como hicimos en dominio 3. Y esto de acá puede seguir deformándose hasta este punto de aquí, hasta acá. Es decir, esto es por decirlo así, en esta situación es cuando todo se comprime. Se comprime el hormigón, se comprime las armaduras S2 y la armadura S1 deja de traccionarse. O sea, S1 no se comprime ni se tracciona. Ahora yo les pregunto, en ese valor de ahí, ¿cuánto vale C4? O mejor dicho, ¿cuánto valdría este límite, este valor C de límite? Fíjense bien. Exacto, la altura útil. Así, la altura útil. Es decir, lo máximo que llega es hasta acá, hasta la altura útil. Bien, entonces, ¿qué podemos decir ahí? Podemos decir, ¿cuándo yo estaré en dominio 4? Cuando mi eje neutro esté entre C3 límite y la altura útil. ¿De acuerdo? Y la altura útil. O si quieren ponerlo así, C4 límite, ¿no? C4 límite. Pero C4 límite es lo mismo que altura útil. ¿Ya? Yo prefiero decirlo así directamente, para no hacerme lío. Directamente decir así. Bien. Entonces, aquí tenemos entre estos dos valores. Perfecto. Entonces, siempre y cuando se dé esto, estamos en dominio 4. Ahora, ¿qué características tiene dominio 4? Bien, dominio 4 es incluso más fácil. Es más fácil. Verán. Dominio 4 tiene lo siguiente. 1.
el hormigón se comprime, ¿no es así? 3 por 1000, o sea, vamos al límite de compresión del hormigón, lo máximo que se puede comprimir. Es decir, la deformación del hormigón, ¿ya? La deformación del hormigón va a ser de 3 por 1000 y por lo tanto, su tensión del hormigón siempre va a ser 0,85 FC', siempre. ¿Qué otra característica? Vemos, así vemos que el S2, ¿ya? El S2, ¿de acuerdo? Vemos que S2, ¿ya? Se aproxima mucho a 3 por 1000, sí, pero no va a ser nunca 3 por 1000, porque 3 por 1000 va a ser este SU, ¿no? Se acerca, es verdad, pero nunca va a ser 3 por 1000. Es decir, se está acercando, se acerca mucho. Pero similar al anterior, ¿no? Habíamos dicho de que el el S2, ¿no? Van a ver que siempre va a ser mayor al epsilon sub y, siempre va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si este valor es próximo, o sea, se aproxima mucho al 3 por 1000, sabemos que EY está entre 2 por 1000 y 2,38 por 1000. Entonces, este valor es casi 3. Entonces, siempre va a ser mayor al epsilon sub y, siempre. ¿Ya? Siempre es mayor. Por lo tanto, la tensión aquí en este borde siempre va a ser FY. Ahora, aquí pasa lo curioso, ¿no? Bueno, aquí no es 10 por acá. Bien similar. Démonos entonces un plano cualquiera de deformación, un plano cualquiera. Digamos este de acá. Digamos este de aquí. Entonces voy a dibujar este triángulo de acá, el que hay desde aquí hasta acá y aquí este de acá. Voy a dibujar ese triángulo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la relación de triángulos? Va a venir esto ahí, ahí y ahí. Bien, aquí siempre va a ser 3 por 1000, ¿no? Eso acá estamos seguros. Aquí siempre va a ser 3 por 1000. Esta distancia viene a ser el C, el eje neutro, y el que queremos hallar va a ser S2 y S1, ¿no? S2, este de acá, y aquí el S1. Sabiendo de que esto, de aquí hasta acá, vale D, ¿no? La altura 1. Entonces, bien similar al otro, bien similar. ¿Cuánto sería, a ver, la relación de triángulos? Para el SU va a ser la distancia C, ¿no? ¿verdad? SU va a ser la distancia C. Para el S2, C menos R2, ¿no? Exacto. El S2, C menos el R2, bien. Y para el S1, S1, D menos C, exacto, es la misma, ¿no? Bien ustedes, es la misma. Bien, entonces ahí tenemos cuál sería el dominio número 4, ¿no? Dominio número 4. Entonces, esas son las fórmulas que uno tiene que saberse, ¿no? En el dominio 4, cuánto valen las deformaciones, cuánto valen las tensiones y qué tensiones y qué deformaciones tengo yo que calcular. Bien. Ahora ya tomando en cuenta, ya tenemos, ¿no? Todos estos datos, ya hemos hecho un repaso. Ahora hagamos la tercera pregunta, ¿no? La última. Veamos, la tercera pregunta, bien similar, ¿no? Tenemos, dice de dato, C igual a 40, o sea, puede estar entre este valor o este valor, ¿no? Vamos a ver cuánto es exactamente. Puede estar en cualquiera de estos dos dominios. Lo primero que hacemos es identificar en qué dominio estamos y de ahí le brincamos a calcular las tensiones y deformaciones. A ver, voy a borrar este de acá, ya el segundo, para hacer espacio nomás. Uy. Voy a borrar solamente este. Ya. Ya. Copiaron este de acá, ¿no? Ya, ahora sí. Bien, hagamos entonces ahora el ejercicio 3. Ejercicio 3. Directo, veamos qué tenemos de dato, ¿ya?
Veamos, para el ejercicio 3, tenemos una sección rectangular, ¿ya? Una sección rectangular, hay armadura comprimida y armadura traccionada, de esta forma, AS1, AS2. Bien. Nuevamente, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Dice que aquí el C vale 40, ¿no? C vale 40 centímetros. Uf. FC' vale 350, ¿no? Cuidado. Fíjense que es un hormigón de alta resistencia, ¿no? Ahorita no alta resistencia, ¿en qué variable me afectaba eso? Exacto, ¿no ve? En el beta 1. Beta o beta 1, que también en algunos libros lo colocan así. El beta, ¿no ve? Para calcular A igual a beta por C, ¿no ve? Aquí donde afectaba, porque si beta era mayor a 280, ahí teníamos que hacer una fórmula. ¿Ya? O sea, ahorita como no nos pide hacer diseño de armadura, nada de eso, entonces aquí no me preocupa esta parte, no me preocupa esto. Solamente si tuviéramos que hacer el diseño de armadura, ahí sí tengo que tomar en cuenta que el beta ya es diferente. Bien. Entonces, ahora vamos a dibujar esta sección, lo tenemos de frente, nuevamente vamos a dibujarla de perfil. Vamos a dibujarla de perfil. Ahí y ahí, la altura 50. Ya, vamos a dibujarlo de perfil. Nada, podemos calcular tranquilamente la altura útil. Entonces, altura útil no es más que h menos R1, siendo h la altura total 50 centímetros, ¿ya? Y R1 lo teníamos de dato 7 centímetros. Entonces, esto nos va a dar 43 centímetros. Bien, ahora veamos cómo es que se forma esto. Dice, C vale 40 centímetros, hasta por aquí más o menos. Hasta acá, 40 centímetros. Bastante cerca de nuestra altura útil. Formado de esta forma. Viene esto ahí. Ya, o sea, hay una parte, una pequeña partecita que está siendo traccionada, ¿no? De aquí de acero. Un pequeño pedacito, el ES1. Aquí me queda ES2. ¿Ya? Me queda S2 y aquí este valor viene a ser el EC, ¿no? SU, o sea, ¿cuánto es lo máximo que puede formarse el hormigón? 3 por 1000. Bien, entonces, ¿cómo yo podré saber, no es así, para estar seguros? Porque miren, si el C es muy grande, es muy próximo a D, a la altura útil, es casi seguro que estamos en dominio 4, ¿no? Porque fíjense, está entre C3 límite y la altura útil, y este valor está bien cerquita de la altura útil, ¿no? 40 y 43. Entonces es casi seguro que está en dominio 4. Pero de todas formas, para cerciorarnos, calculemos cuánto vale el C3 límite, ¿no? Para estar 100% seguros de que estamos en dominio 4. Entonces C3 límite es igual a SU, 3 por 1000, sobre SU, también 3 por 1000, más EY, ¿no? Más EY. Bueno, si tenemos nosotros acá la tensión de fluencia, vamos a volverlo esto, así en sistema internacional, megapascales. Igual ya habíamos hecho, ¿no? Para el epsilon Y, o sea, ya habíamos calculado que aquí para una tensión de fluencia, cuando el FY es igual a 500 megapascales, ya sabemos que el EY vale 2,38 por 1000, ¿no? Ya hemos calculado eso. Bien, entonces aquí va a ser 2,38 por 1000. 2,38 por 1000. Y aquí va a ser la altura útil, ¿no? Que vale 43. Bien. ¿Cuánto vale entonces el C3 límite? ¿Cuánto valdría entonces el C3 límite? Calculen 3 sobre 3 más 2,38 por 1000 por 43. ¿34? Ah, 24. Ya, 24,5, digamos.
Entonces, vemos que estamos en dominio 4, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos eso? Que C tiene que estar entre C3 límite y la altura útil. ¿Ya? Entonces, claramente, si C, que vale 40, claramente está en ese rango, ¿no? Está entre C3 límite, que vale 24,5. 24,9. Ya, 24. Ya, 24. Ya. Entonces, vemos que estamos entre 24, ¿así? Vemos que estamos entre 24, ¿ya? C vale 40, estamos entre 24 y la altura útil que vale 43, ¿no? Entonces, estamos tranquilos de que sí estamos en dominio 4. ¿Eh? Estamos entre esos dos valores. Entonces, perfecto, si estamos en dominio 4, ya básicamente la mitad de nuestras incógnitas ya están resueltas, ¿no? Fíjense, la tensión del hormigón ya está, su deformación ya está. Este falta calcular, pero su tensión ya está. Este igual habría que calcular, pero su tensión es en dominio 4. Calculemos lo que tengamos que calcular, ¿no? Y aprovechemos en qué datos ya lo tenemos, ¿no? O sea, qué cosas ya no habría que calcular, ya estarían listas. Por ejemplo, si estamos en dominio 4, entonces la deformación del hormigón es 3 por 1000, y su tensión viene a ser 0,85 FC, ¿no? 0,85 FC', en megapascales sería 35 megapascales, ¿no? 35 megapascales. ¿Cuánto haría entonces 0,85 por 35 megapascales? 29,75 megapascales. Perfecto. Ya tenemos entonces 2 de las 6 cosas que nos pedían. Otro. El S2. S2 no lo tenemos todavía, ¿no? No lo tenemos. Hay que calcularlo mediante la relación de triángulos. Entonces vamos a tener, ¿no? Por relación de triángulos. S2 sería C menos R2. A ver. C menos R2 sobre C por S1, es decir, C que tenemos 40 centímetros, menos el R2, 5 centímetros, sobre C, 40, por el SU, 3 por 1000. 3 por 1000. ¿Cuánto nos da entonces la deformación? La deformación del acero comprimido. ¿Cuánto daría 45? Ya, 2.63 por 1000. ¿No? Así claramente vemos de que se cumple esto, ¿no? Que está entre estos dos valores. Entonces, directamente, si sabemos que eso es lo que vale, entonces, directo, ¿cuánto sería la tensión del acero en la zona comprimida, ¿no? La tensión del acero S2. FY, ¿no? Es decir, 500 megapascales. 500 megapascales. Bien, ya tenemos 2 de 6, pero 4 de 6, ¿no? 4 de 6 cosas que nos pide el ejercicio. Y finalmente el último, el ES1. S1, por la relación de triángulos, despejando va a ser D menos C sobre C por el SU, siendo D43 menos C40 sobre C, que vale 40 también, por SU 3 por 1000. ¿Cuánto nos daría entonces acá la deformación del acero en la zona traccionada? ¿2 cuánto? 2,25 por 1000. Bien, 2,25 por 1000. Sí, tiene que dar bien chiquito, ¿no? Bien pequeño tiene que dar acá. Sí. ¿Cuánto era, perdón? 0.23 por 1000, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula, no? Va a estar entre esos dos valores, correcto.
Y vamos a calcular su tensión simplemente multiplicando el módulo de elasticidad por ese valor. Por lo tanto, la tensión S1 va a ser igual módulo de elasticidad. Sabemos que del acero en sistema internacional es 2,1 por 10 a la quinta megapascales por la deformación que tenemos ahí, 0.23 por mil. Y de aquí vamos a tener entonces cuánta había sido la tensión del acero S1. ¿Cuánto? 48.3, ¿ya? Megapascales. Bien, entonces como pueden ver, hemos resuelto entonces como deformación unitaria, también deformación específica, ¿ya? Eso sería. Y sus tensiones vienen a ser los sigma. Ya dice de las armaduras y el hormigón, ¿no? Y luego de ahí ya nos da los datos.